Las unidades de estado sólido o SSD por su abreviatura, o también mal conocidas como discos de estado sólido, son un tipo de memoria que se ha vuelto fundamental en poco tiempo, principalmente porque es donde incorporamos el sistema operativo y por la velocidad y rendimiento que nos puede garantizar cuando desde aquí se ejecutan los programas y el sistema como tal. Comparado con un disco duro mecánico o un HDD tradicional, la velocidad es superior, incluso 10 veces más, pero es que vamos a ver por qué el SSD se está volviendo el estándar actual, tanto si vamos a comprar un portátil o un equipo de sobremesa nuevo, como si estamos en proceso de actualizar, vemos que es más eficiente precisamente por su velocidad y ya el rango de precio no es tan distante como lo era hace unos años atrás. Por ende, es importante saber qué es un SSD, cómo funciona, los diferentes tipos que existen y lo que debemos tener en cuenta a la hora de realizar la compra de uno de estos. Así que aquí tienes esta guía completa, espero te guste y si es así me lo haces saber en los comentarios y suscribiéndote para más contenido. En primer lugar comenzamos hablando de este hardware porque es donde se almacena el sistema operativo y bueno, a lo largo del tiempo hemos visto que con mayor frecuencia se incorporan en casi todos los sistemas. Esto principalmente por lo que te comentaba, la velocidad que tiene cuando carga el sistema operativo es muy superior a lo que era un disco duro anterior, por este solo posicionado como un factor fundamental. Y es que precisamente este tipo de unidades fueron diseñadas para eso. Su tecnología y todo lo que la incorpora está fabricado específicamente para que sea más rápido y por eso se aleja del sistema tradicional de discos magnéticos y viene a utilizar algo conocido como memoria flash, que es una especie de memoria que permite acceder de manera inmediata mucho más rápido que si tuviera que recurrir a otro tipo de tecnologías que utilizábamos anteriormente. Entonces eso se ha visto reflejado lógicamente en el rendimiento y a lo largo del tiempo se han ido implementando actualizaciones y mejoras de esta tecnología, que es algo que veremos a continuación. Por supuesto, este tipo de memoria flash, que es el SSD, tiene otros componentes internos que es lo que le permite ejecutar y funcionar con tal rapidez como lo viene a hacer su memoria cachet o conocido como memoria DRAM. También tiene lo que es la interfaz y por supuesto el controlador. En la actualidad lo que más importa es este último, el controlador, porque es donde el fabricante puede, digamos, aplicar mejoras y de una u otra manera tener unidades que tengan mayor velocidad de lectura, de escritura, tiempos de respuesta y todo lo relacionado. Entonces por eso pues digamos que aquí está el factor diferencia. Los SSD pueden ser similares entre sí en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, pero pueden cambiar precisamente en los componentes internos y eso es lo que hace la operabilidad mejor. Ahora bien, si hablamos de los tipos de SSD, nos encontramos con principalmente dos interfaces. En un lado tenemos lo que es la SATA, que es la tradicional, y por otro lado la PCI Express. El primero, en su última versión, que fue la SATA 3, nos permitía un ancho de banda de hasta 600 MB por segundo por canal. Y por su parte, el PCI Express en su generación número 4 permite hasta 2000 MB o 2 GB por segundo por canal, lo cual lo hace muy superior y principalmente una de las últimas alternativas en el mercado. En cuanto a la forma y el tamaño de las unidades de estado sólido, nos vamos a encontrar principalmente dos. Por un lado tenemos lo que es la unidad SATA de 2.5 pulgadas, esta generalmente es la que se utiliza en portátiles o también en equipos de mesa. Y bueno, reemplaza o suple ese tamaño que tenían los discos duros tradicionales que venían dentro de los portátiles. Y actualmente, desde hace ya varios años, se ha venido incorporando una nueva conexión que se llama M.2. Esta es una especie de disco que se asemeja mucho a una memoria RAM si lo queremos comparar con algo, principalmente por la forma de la memoria. Sin embargo, su conexión es distinta. Anteriormente encontrábamos una versión reducida de SATA o también un puerto conocido como mSATA. Sin embargo, el M.2, por su auge en el mercado, realmente ha venido a reemplazar gran mayoría de este tipo de tecnologías, quedando casi que como el estándar en la actualidad y además permitiéndolo ser compatible con SATA y con PCI Express, que en este caso se refleja como el NVMe, que es la tecnología compatible o el slot compatible en este caso. Entonces vamos a sintetizar esto de la manera más fácil. Tenemos un puerto que se llama M.2, tenemos unos protocolos que vienen a ser SATA, que es el tradicional, el de muchos años atrás, que ya generalmente se ha optado por migrar al más reciente, que viene a ser NVMe. Este es el más actual, precisamente porque supera, casi que triplica lo que viene a ser el rendimiento y la velocidad de transferencia que nos permite el SATA.
Teniendo en cuenta que el SATA puede alcanzar velocidades máximas de hasta 6 gigabits por segundo, pero el NVMe de hasta 20 gigabits por segundo en su actual versión, lo cual lo hace mucho más llamativo. Sin embargo, también tenemos unas diferencias en cuanto al puerto. El SATA cuenta con dos llaves o dos claves que se conocen como clave M y clave B, y el NVMe solo cuenta con una, que viene a ser la clave M. En cuanto a precios, tenemos que el SATA es más económico precisamente por ser una tecnología un poco más lenta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que marcas como Kingston, fabricantes grandes de este tipo de productos, han decidido ya no fabricar más de este tipo de M.2, sino dedicarse exclusivamente al NVMe. Entonces vemos que por ahí es donde va la movida en la actualidad. Ahora bien, hay una tecnología de fabricación de los SSD que es lo que marca la capacidad y la velocidad. Eso es muy importante porque poco se habla de que las memorias NAND con las que están fabricadas las unidades SSD se acogen a diferentes tipos de tecnología de fabricación. Esto es un poco complejo de ver, algunos fabricantes suelen no especificar esta información, por ende es importante revisar en internet, ya que bueno, algunos profesionales en reviews sí que dejan esta información y no la hacen saber. Porque, como te decía, la calificación principal es en función de los bits que cada celda de esa memoria flash pueda almacenar, y como veremos, esto puede afectar básicamente a la capacidad, al rendimiento y a la durabilidad de nuestro SSD. Actualmente, a nivel comercial, tenemos diferentes tipos de memoria flash en las unidades SSD, siendo la primera y la mejor la SLC, que viene a traducirse como Single Level Cell, y estas solo son capaces de almacenar un bit de información por celda, pudiendo escribir en ellos dos estados, 0 o 1. Son las más rápidas precisamente porque solo hay que comprobar dos situaciones, además de ser las más duraderas. Sin embargo, el precio del gigabyte es el más alto al requerir más elementos para almacenar la misma información, y además suele ser muy escasa básicamente por eso, porque es bastante costosa en la actualidad. Luego tenemos lo que es MLC o Multi-Level Cell, y estas ya poseen 2 bits por celda, por lo que podemos almacenar más información perdiendo velocidad y vida útil. Tenemos también lo que es la TLC o Triple Level Cell con 3 bits por celda, que admiten mucha capacidad de almacenamiento pero menos requerimiento de componentes y por ello de espacio. También tenemos lo que es el QLC o el Quad Level Cell, que son los más económicos de todos al usar 4 bits de información por cada celda, lo que permite tener grandes capacidades de almacenamiento pero a costa de ser los más lentos y con una menor vida útil. Cabe resaltar, cuando hablamos de que son más lentos, son comparándolos entre sí. Eso, si lo comparamos con un disco duro mecánico o un HDD tradicional, siempre van a ser superiores, entonces no importa cuál elijas en ese caso, pero ya si los comparamos dentro de sí, pues vemos que sí hay unas diferencias internas que se deben tener muy en cuenta. Ahora bien, una vez te he explicado estos 4 factores, estos tipos de memoria NAND que existen en el mercado, debo serte muy sincero con algo, y es que bueno, cuando yo realicé mi búsqueda, uno siempre obviamente quiere lo mejor. En primer lugar, me di cuenta que esta información la ocultan mucho los fabricantes y se debe principalmente a una razón. La mayoría son TLC o QLC, es decir, no va a ser muy fácil que encontremos en el mercado un SLC o un MLC, y si los hay, ya sabemos que el precio es mucho más alto. Entonces, principalmente por esa razón, creo que el estándar actual es TLC y QLC. Es algo a tener muy en cuenta. Y aquí hay otro factor importante, y es que bueno, los TLC vienen a tener, digamos, la mejor relación calidad-precio al ser los que más fácil se pueden conseguir y los que mejor funcionamiento han tenido a lo largo del tiempo. Tienen más capacidad de memoria y digamos que bueno, a pesar de contar con ese factor de los 3 bits que puede afectar un poco más el rendimiento a largo plazo, esto, dependiendo del almacenamiento que utilicemos, sería a muy largo plazo. Tanto así que la unidad que yo compré, que es esta que tenemos por aquí, la cual ya te he hablado en otros videos anteriores, una Crucial P3 Plus, vemos que tiene PCI Express 4.0, es un NVMe, pero lo que importa aquí es que bueno, este es el tipo de memoria TLC, cuenta con 600 TBW. Este es un factor a tener muy en cuenta, porque eso lo podemos encontrar en las características o en las especificaciones. El TBW viene a ser básicamente la capacidad de escritura total que tiene nuestro M.2 o nuestro SSD. Entonces, en mi caso, 600 TBW significa que el tiempo en el que se agotaría es muy extenso. De hecho, si hacemos una analogía aquí breve, si escribimos 1 terabyte de datos en el M.2 cada día, se nos agotarían tan solo 600 días. Pero bueno, ¿quién escribe 1 terabyte
empezando porque este disco es de 1 TB en un solo día, eso es algo inusual. Sin embargo, si solo escribimos 1 GB de datos en el M.2 cada día, se agotarían 600.000 días. Realmente todo depende del uso, pero bueno, si ponderamos, este disco quiere decir que en quizás 10, 15, 20 años, por mucho uso que le dé, va a seguir funcionando. Así que eso es algo que no nos debe preocupar tanto, sino más vale enfocarnos en escoger una buena marca, una marca certificada y bueno, compensar eso sí, este tipo de información que es muy relevante. Ya por último, ¿qué es lo que tenemos que mirar a la hora de comprar un SSD para nuestro PC? Básicamente es definir principalmente lo que es el protocolo de bus y el tipo de memoria que vamos a utilizar. Si queremos un SATA o un NVMe, dependiendo también la compatibilidad con nuestra placa base, y es que bueno, no todas soportan NVMe. Debemos ver en el manual si es compatible con esta y con la otra también, es decir, con SATA, que generalmente sí lo es. Entonces es importante saber cuál y luego de eso sí escoger el disco. El rendimiento o la velocidad de un SSD. En la ficha técnica vamos a encontrar dos tipos de medidas de rendimiento. La principal es la que nos informa sobre las velocidades de lectura y escritura secuencial de la unidad SSD. Y además tener presente lo que es la interfaz y el protocolo del disco. Los mejores datos teóricos se consiguen en este caso con PCI Express y con el protocolo NVMe. Por otro lado, la durabilidad o la vida útil en este caso viene determinado por el TBW, que es lo que te comenté anteriormente. Básicamente se traduce como terabytes written o terabytes escritos y es el número total de datos que se pueden escribir en nuestra unidad SSD. Entonces, si compramos en este caso una unidad de 1 TB, no quiere decir que bueno, podemos pasar ese límite de información, sino que bueno, a veces borramos, volvemos a agregar información. Entonces digamos que en ese proceso es la capacidad de memoria que se puede optar o que se puede escribir en nuestra unidad de almacenamiento. Cuando eso llega al límite quiere decir que ya la memoria no va a funcionar más. Sin embargo, con lo que te explicaba anteriormente, no es tan fácil llegar a este tipo de límites, o al menos no en el corto plazo, por lo que creo que es algo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, tampoco dejarnos llevar ciegamente por esto. Yo creo que una unidad SSD, un M.2 que supere los 600 TBW está más que bien en la actualidad. Ya hay unos incluso de 1200 TBW, debes compensar ese tipo de tecnología y lo relacionado con las velocidades y demás que hemos tratado en este video. De hecho, yo para reseleccionar el mío tuve en cuenta varios factores como fueron las marcas, tuve factores en cuenta como fue el precio, la velocidad máxima, la interfaz que manejaban, la duración que tenían y el tipo de memoria. Entonces, estos 6 aspectos fueron los que yo contabilicé. De hecho, voy a hacer un video detallado donde te explico cómo elegí el mío para que tú también puedas tener en cuenta. Te lo voy a dejar de hecho anclado en la descripción de este video para que le eches un vistazo. Y bueno, si tú también quieres comprar uno, puedas seguir el paso a paso que yo tuve en cuenta. Pero con esta guía vas a haber aprendido lo básico, lo elemental para poder saber cómo funciona y ya posterior a eso saber cuál comprar. Cuestión de marcas y eso, pues ya tú sabrás las más recomendadas en el mercado, como puede ser Samsung, Crucial, como lo puede ser Western Digital, como lo puede ser MSI, ADATA. Entonces hay gran variedad de marcas. Sin embargo, vamos a ver a detalle en ese otro videito cómo fue la selección que yo realicé, porque me pareció importante ese proceso de selección. Pero vuelvo y reitero, esta guía lo que buscaba era explicarte un poco más cómo funciona este tipo de almacenamiento, cómo podemos elegir el mejor y qué factores debemos tener en cuenta. Creo yo haber suplido a cabalidad esta información. Si no fue así, si tienes alguna duda al respecto, déjamela en los comentarios, ya que por ahí les estaré respondiendo y también dando solución a cualquier inquietud que se les pueda presentar. Por supuesto, si quieren más videos como este, más contenido de interés y relacionado con tecnología, los invito a que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones, por supuesto que valoren con un gran like para que así podamos llegar a muchas más personas. Esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.